días, mi nombre es Juan Carlos Tobón Pereira, soy nefrólogo de la Universidad de Antioquia. En este momento laboro en la clínica León 13, IPS Universitaria, y en Nefrón Consulta de Trasplantes. Se me asignó aproximación al paciente con nefrolitiasis recurrente, un tópico bastante importante en nuestra práctica clínica. La epidemiología impacta bastante en este tipo de entidades. La incidencia va desde 1 a 8 por 1000 habitantes en países desarrollados, con una prevalencia que puede llegar entre un 15 a un 20%. El riesgo de formar cálculos en la vida difiere entre hombres y mujeres, es mayor en hombres, aproximadamente por hábitos, 20% versus 10% mujeres, y la prevalencia ha venido en aumento en forma progresiva durante los años, aumento aproximadamente de 3 veces. El 70% de la población en general son adultos jóvenes, adultos mayores. El pico principal de esta entidad está entre la tercera y cuarta década de la vida. Aumenta la prevalencia en edades más avanzadas. El género, ya les había referido la diferencia. Hombres mayor que mujeres, principalmente por encima de los 40 años, y es menos frecuente en los afroamericanos con respecto a los blancos. Las zonas tórridas, cálidas y áridas son más relacionados con este tipo de entidades, posiblemente por aumento de las pérdidas insensibles. Tiene unas condiciones importantes para mencionar en cuanto a enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular y enfermedad mineral ósea. En enfermedad renal crónica, el riesgo de enfermedad renal terminal aumenta aproximadamente 2 veces, y en estadios intermedios casi 2 veces también. Es mayor riesgo en mujeres menores de 50 años, sobre todo por infecciones recurrentes. En enfermedad cardiovascular aumenta el riesgo de infarto casi 1.5 veces en mujeres y se relaciona con calcificación aórtica. Y en enfermedad mineral ósea, este tipo de entidades presenta litiasis recurrente y en un 10% aproximadamente de osteoporosis hasta un 65%. La fisiopatología. Hay 3 fases importantes, que son la nucleación, el crecimiento del cálculo y finalmente la agregación. En cuanto a la nucleación, pues depende de la solubilidad de las sales que llevan a depositarse en las placas de Randall. Esto lleva al crecimiento del cristal, ya sea por crecimiento inherente o por agregación, y es fundamental las placas de Randall para que se genere el cálculo. Hay 2 teorías básicas para la producción de los cálculos. Hay un mecanismo de partículas fijas y un mecanismo de partículas libres. Los mecanismos de partículas fijas implican que en el intersticio del parénquima renal, como lo demuestra aquí esta nefrona, se depositan usualmente cristales como fosfato de calcio, que es lo que denominamos apatita. Hay exposición en la papila. Randall describía la papila como una desnudación o despulimiento de la papila renal, que sirve como nicho para la generación del cálculo. Esto hace contacto con la orina pélvica y genera los cálculos. Y la teoría de los tapones de Randall, que ya se depositan estos cristales a nivel intraluminal que llevan a obstrucción del túbulo colector. También hay protrusión y exposición a la orina pélvica y se genera el cálculo. Hay una relación importante en estas enfermedades. Cuando uno evalúa los pacientes con litiasis, el 50-60% son obesos. Los diabéticos tienen un riesgo bastante importante, sobre todo tiene relación con cálculos de ácido úrico cercano a un 100%. El síndrome metabólico, que es posiblemente la unión entre obesidad y diabetes mellitus y otras condiciones asociadas a riesgo cardiovascular. La hipertensión también tiene relación con calcificación, algunos cálculos de ácido úrico y con hipercalciuria. El hiperparatilismo primario, fosfato de calcio, la gota. Uno puede hacer cálculos de ácido úrico, ya sea con normuricemia o con hiperuricemia, que eso determina la intervención farmacológica. Los trastornos intestinales tienen correlación entre la interacción entre calcio y oxalato como un precursor de generación de cálculos. Y la cistinuria, una enfermedad autosómica recesiva que tiene un manejo específico sobre todo en la población en la niñez y en la adolescencia. Cuando vamos a analizar los riesgos de medicamentos para la producción de cálculos, hay unos que contribuyen a la formación de cálculos de calcio,
hay otros que predisponen a la generación de cálculos de ácido úrico y hay unos que generan precipitación de los cálculos. Los que principalmente contribuyen a la formación son aquellos calciúricos, o sea, que aumentan el aumento de calcio de excreción a nivel urinario. Los conocemos bastante, los diuréticos de asa, la vitamina D o la exposición a esteroides. Hay otros de uso intrahospitalario como la anfotericina B. Y la formación de ácido úrico. El ácido acetilsalicílico se ha correlacionado con hiperuricemia, un porcentaje importante hace hiperuricemia y tiene relación directa con generación de estos cálculos, sobre todo en hiperuricos úricos. Los medicamentos que pueden precipitarse en forma de cálculos, el aciclovir, que es de uso común en forma ambulatoria y también intrahospitalaria, tiene una especial predisposición a depósitos tubulares, y antirretrovirales, unos que se utilizaron en el pasado, específicamente inhibidores de proteasa, que ellos se precipitan en forma de cristales y pueden producir obstrucción tubular. Las infecciones urinarias, clásicamente se ha correlacionado aquellos gérmenes del tracto genitourinario, que también pueden estar en el tracto gastrointestinal, que son productores de ureasa. Digamos que aquellos microorganismos productores de ureasa, más del 98% tienen la relación con los cálculos renales, principalmente Proteus, ese que clásicamente se ha descrito, pero hay otros gérmenes que también tienen correlación, como los vemos acá, Providencia, Morganella, que son menos frecuentes. Y hay unos facultativos que también se han encontrado, sobre todo en cálculos de Struita, como son los Enterobacter, la Klebsiella y la Providencia. Y la Escherichia coli, que es la más frecuente en la comunidad, también tiene una relación baja, pero la tiene, puede llegar inclusive al 5%. ¿Cómo se componen los cálculos? Cuando hablamos los cálculos, los dividimos en dos grandes grupos, en cálculos cálcicos y cálculos no cálcicos. Dentro de los cálculos cálcicos, los dos principales son de fosfato de calcio y oxalato de calcio. Y los no cálculos, los que encontramos en la población adulta principalmente, son aquellos cálculos de ácido úrico, Struita en un porcentaje quizás menor, y los cálculos de cistina cuando hay una enfermedad genética, como lo denominaba autosómica recesiva. Hay ciertas diferencias poblacionales en cuanto a la frecuencia de los cálculos. Si nos vamos al Reino Unido, el 75% de estos pacientes pueden tener cálculos de ácido úrico, posiblemente por hábitos. Y en los Estados Unidos, la mayoría de eventos relacionados con cálculos son por aumento de generación de calcio o son componentes de calcio. ¿Cuál es la distribución porcentual? Según los Estados Unidos, 37% de fosfato de calcio, apatita y oxalato de calcio. Oxalato de calcio puro en el 26% de los casos, fosfato de calcio puro 7%, y la Struita tiene un porcentaje nada despreciable, a lo mejor por aumento de frecuencia en las infecciones urinarias. ¿Cómo uno podría ver los cálculos? Entonces, si vamos a hablar de los cálculos cálcicos, entonces 80% tiene calcio en dos formas, cristales de monohidrato o cristalos de dihidrato. Eso da aumento en la densidad, que uno lo puede sospechar en las imágenes, principalmente en Urotac. Si uno va a mirar cómo se ven en el sedimento urinario por microscopía, en forma de pesa se ven los de oxalato monohidrato y dihidrato en forma de sobre. La etiología es muy similar en las dos entidades. En entidades que generan hipercalciuria y que generan hiperoxaluria, que van desde hiperparatiroidismo hasta sarcoidosis, que es generador de hipercalcemia, o trastornos endocrinos como el síndrome de Cushing. Y ya habíamos hablado del oxalato, lo mencionaremos más adelante, con trastornos gastrointestinales. El hecho de que uno tenga cristales de oxalato de calcio o de fosfato de calcio en el sedimento no quiere decir que haya una enfermedad inherente. Pueden observarse con cierta frecuencia. Cuando vamos a hablar con presencia de cálculos de oxalato de calcio, tenemos que diferenciar si el paciente es hipercalciúrico, o sea, es excretor de calcio, o si el calcio en orina es normal. Si el paciente es hipercalciúrico, debemos precisar si es relacionado con niveles de calcio normal o con aumento de calcio a nivel sérico. Y normocalciuria, hay tres aspectos o tres escenarios diferentes. Cuando hay exceso de promotor, aunque pueden confluir en la etiología del cálculo. Si hay exceso de promotor, por ejemplo, el aumento de producción de ácido úrico. Si hay deficiencia de los inhibidores, como es la deficiencia del citrato,
o si hay un exceso de soluto que genere la precipitación del calcio, como es en los casos de oxaluria. La oxaluria es un promotor de cálculos. Tiene una relación bastante importante, cercana al 40% a la generación de los cálculos. Tenemos tres orígenes: oxaluria en dieta, la oxaluria a nivel de trastornos del tracto gastrointestinal y oxaluria primaria, que es un defecto genético. La oxaluria dietaria es por aumento de consumo de alimentos, que de hecho se restringen cuando uno documenta el aumento de la excreción de oxalato en orina, que no debe superar los 40 miligramos. La oxaluria entérica, cuando está superando los 60 miligramos, que puede llegar hasta 100 miligramos, es con este tipo de trastornos: enfermedad del tracto digestivo, como enfermedad inflamatoria intestinal, como es la colitis ulcerativa, aunque es más compromiso del colon, o la enfermedad de Crohn, que cursa con mala absorción, con pérdida de calcio. El calcio no hace la unión con el oxalato, se aumenta el oxalato a nivel sérico y puede generar la producción de este sustrato. Y la oxaluria primaria, que ya son defectos enzimáticos, una enfermedad autosómica recesiva con alteración a nivel de una enzima hepática, que inclusive puede llevar a necesidad de trasplante de hígado, y se llega a niveles tan altos como de 300, se relaciona con falla renal avanzada, con generación de nefrocalcinosis, enfermedad cardíaca y depósitos en piel. La hipocitraturia es necesario mencionarla porque tiene una intervención terapéutica y un diagnóstico específico para poder controlar la generación de estos cálculos. El citrato es un producto del metabolismo endógeno, se absorbe principalmente en el túbulo contorneado proximal. Tiene una correlación bastante importante con los cálculos de calcio, hasta un 60%. Si uno va a evaluar la fisiopatología de la generación de cálculos en acidosis tubular renal, esta acidosis distal o tipo 1, con trastorno de la secreción de hidrogeniones, uno de los mecanismos compensatorios es la absorción de citrato. Paradójicamente, con esta absorción y la exposición a hipocitraturia, se aumenta la generación y la precipitación de cristales para generar cálculos principalmente de oxalato de calcio. Hay unas condiciones que disminuyen, además de la acidosis tubular, la excreción urinaria, como son los que vemos aquí: trastornos del potasio, la acidosis metabólica per se y el ejercicio. Y algunas condiciones como la inanición y la diarrea. La cetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, también genera disminución de la excreción de citratos, altera el pH urinario. Los cálculos de ácido úrico pueden ser tan frecuentes hasta el 10%. No es muy frecuente en la población. Ya había descrito que en el Reino Unido es bastante frecuente. No se ven usualmente en los estudios radiológicos simples. Para uno sospecharlos debe ser con ecografía y Urotac, de acuerdo a la densidad del cálculo. Tiene una alteración en la solubilidad. Si el pH urinario está por debajo de 5,5, muy ácido, aumenta o lo genera un trastorno en la solubilidad, produciendo su precipitación y generación del cálculo. El volumen urinario bajo, por aumento de la concentración de este tipo de cristales, también puede generar la producción del cálculo. Y así se ven en el sedimento, con correlación con pH menor de 5,5, y se ven en forma romboide en el sedimento urinario. Estos son los factores de riesgo que describía para la producción de estos cálculos, sobre todo el síndrome metabólico. Los cálculos de Struita son aquellos cálculos grandes que nos describe la literatura, que se observan con unas calcificaciones extensas a nivel de la pelvis renal, que se puede extender hasta la pelvis renal, en pacientes con infecciones urinarias recurrentes, mujeres o usuarios de sonda vesical permanente o cateterismos vesicales intermitentes por colonización por las bacterias que ya les describí. Se describen clásicamente como cálculo en cuerno de ciervo. Son muy difíciles de erradicar. En general, este tipo de cálculos son de intervención quirúrgica y adicionalmente intervención farmacológica. ¿Cómo se ve? Si uno lo ve en el sedimento urinario, se ve en forma de tapa de ataúd, así lo describe la literatura, y así se ve pues como en la práctica clínica, y que obliga a descartar microorganismos productores de ureasa. ¿Cómo se clasifica la litiasis recurrente? Que es el tema específico luego de evaluar la fisiopatología. No hay un marcador metabólico específico que nos determine quién va a ser un formador recurrente de cálculos, a no ser que tenga una condición inherente, por ejemplo, como la hipercalciuria idiopática.
¿Qué es la mayoría de los casos? ¿Qué es lo que sucede en la población? Se produce un cálculo único y en general se tiende a no hacer recurrencia. Si se va a hacer recurrencia, esta generalmente ocurre en los primeros 5 años luego del primer episodio de crisis litiásica. El 15% al 20% de aquellos formadores de calcio pueden recurrir hasta 4 veces. ¿Cómo definimos formador de cálculos de calcio recurrente? Cuando presenta más de 3 episodios en 5 años. O hay otro término que se denomina formador esporádico u ocasionalmente recurrente que tiene menos de 3 episodios. ¿A quién denominamos metabólicamente activo? Que luego de un corto periodo de tiempo es excretor de cálculos, y vemos estos cálculos en el tracto urinario inferior, o que estos cálculos que venían en seguimiento aumenten de tamaño. Estos son los factores de riesgo de recurrencia, que es lo que vemos en la práctica clínica. El riñón en forma de herradura, por su alteración anatómica y de la disposición de la pelvis renal, puede predisponer a generación de cálculos. Trastornos en el ureter por vía obstructiva, las enfermedades gastrointestinales, principalmente de mala absorción como la enfermedad de Crohn, sobre todo con cálculos o con generación de oxaluria, el hiperparatiroidismo y la nefrocalcinosis. Esos son anomalías de enfermedades y alteraciones anatómicas. Hay unos factores generales, que es tener un riñón único, o cuando usted ya tiene unos cálculos o es portador de cálculos relacionados con infección. Y hay algunas enfermedades genéticas, algunos hacen indagación por la misma, principalmente en adolescentes. Por ejemplo, síndrome de Lesch-Nyhan, que es relacionado con hiperuricosuria severa, con generación de cálculos de ácido úrico, y la hiperoxaluria primaria, que es la que más genera nefrocalcinosis y enfermedad renal avanzada. ¿Qué evaluamos en la historia clínica? Que no haya historia de malignidad o trastornos como la sarcoidosis, síntomas de malabsorción, la gota, si hay un síndrome metabólico inherente, la frecuencia y el número de cálculos, la edad en que empezaron las crisis de los cálculos, mirar la lateralidad de los riñones, si es ambos o es uno, posiblemente si es unilateral es una anomalía anatómica, si es bilateral es un trastorno, una enfermedad sistémica. Hay algunos trastornos heredofamiliares que se correlacionan, la actividad física sin una hidratación adecuada a la dieta y si ya ha tenido intervenciones urológicas previas. ¿Qué evaluamos al examen físico? En general, los pacientes con hipercalciuria son pacientes que se ven normales, no tienen enfermedades de base. Ya los pacientes con síndrome metabólico, que son pues con un trastorno evidente, ya había descrito la producción de cálculos de ácido úrico o la presencia al examen físico de tofos gotosos, también hacen pensar en trastornos tipo hiperuricosuria. Y el parapléjico, para cálculos de Struita, también es un factor de riesgo. ¿Qué se debe hacer en los pacientes? Se debe realizar el estudio después de 3 semanas luego del episodio agudo, definir quiénes son formadores de cálculos cálcicos y quién no. Si el episodio es único, no se requieren estudios de 24 horas, se tiende más a hacer en la recurrencia. Si no se analiza, la mayoría de cálculos son de calcio, entonces se enfoca a aquellos que generan calcio. Y los estudios genéticos según la historia familiar. En la evaluación inicial, el citoquímico es bastante importante. Si es un pH alto, podemos pensar que tenga cálculos de oxalato de calcio o cálculos de Struita. pH bajo, pueden haber algunos cálculos también de oxalato, pero principalmente de ácido úrico. La bacteriuria, para descartar cálculos de Struita. La densidad urinaria alta nos habla de la deficiencia o trastornos en la hidratación adecuada, la hematuria, presencia de litiasis baja, y muy importante el sedimento para, como describía previamente, cálculos hexagonales en cistiruria, tapa de ataúd, por ejemplo en Struita, y el oxalato, como les describía, no indica enfermedad. Debemos descartar en la evaluación inicial que el paciente no tenga hipercalemia, que no tenga sospecha de acidosis tubular con hipocalemia, que no tenga trastornos o hiperuricemia. La función renal es supremamente importante. Si es trastorno de la función renal acelerado, posiblemente el paciente está obstruido y requiere una intervención prioritaria. Si se puede analizar el cálculo con la excreción, descartar cálculos de cistina. En el calcio quizás no sea tan importante porque el enfoque terapéutico es más claro. Si es oxalato de calcio, posiblemente el paciente tenga un trastorno metabólico inherente. En apatita predominante, también se relaciona en algunos casos con acidosis tubular o con hipocitraturia, o cálculos de Bruchita, son cálculos que se relacionan con aumento o enfermedad renal crónica acelerada.
¿Qué hacemos en la evaluación inicial? Esto en la primera crisis de cálculo, pero en la recurrencia, este es el panel que debemos asumir. Un estudio en cuanto a electrolitos completo, los gases venosos importantes para la acidosis tubular, que no haya trastornos de la hormona paratiroidea, entonces se debe medir perfil fosfocálcico, las muestras de orina con una muestra de orina que sea confiable, 15 a 25 miligramos por kilo de creatinuria para evaluar su confiabilidad. Aquí les quiero exponer cuáles son los valores específicos para hablar que el paciente tenga una excreción de calcio normal. Aquí están los valores para mujeres y hombres de forma diferencial. El oxalato es un valor único usual. El ácido úrico en general menos de 725 y esto es lo que debemos excretar de citrato en orina para evitar generación de cálculos tipo oxalato de calcio. Y el pH y el volumen urinario ya son específicos, son protectores, un pH de 5,8 a 6,2, generalmente un buen volumen urinario y disminución de la excreción de sodio. ¿Qué vemos en las imágenes? La ecografía renal hace detección directa de cálculos, sobre todo en la pelvis, signos indirectos de litiasis, tiene una buena sensibilidad y especificidad para los cálculos principalmente de calcio, porque también puede detectar de ácido úrico, puede ser dependiente del operador, entonces podemos saber, dependiendo del diámetro de cálculo, no evaluarlos. Entonces nos debemos seguir a otro tipo de ayuda. Los rayos X simple de abdomen son buenos para los cálculos radiopacos, algo buenos para los cálculos que son pobremente opacos, pero son buenos en general para detectar cálculos de oxalato de calcio, de fosfato de calcio. Y radiolúcidos realmente no tienen ninguna utilidad. El Urotac, buena especificidad, 97% y sensibilidad 94%. Tiene la ventaja de detectar cálculos hasta de 2 milímetros o mayores. No requiere contraste. Si uno utiliza el contraste puede de pronto distorsionar un poco la visualización del cálculo, no es lo ideal. Puede detectar otras causas de dolor extrarrenal que no sea exactamente cálculo y tiene baja irradiación, lo ideal por debajo de 4 milisieverts, esto puede irradiar hasta 10 milisieverts. Identifica la localización, si son cálculos dihidratados o monohidratados, no los puede diferenciar, y otros cálculos que son de más baja densidad, como decía el fosfato, el ácido úrico y la estruita. Vamos al tratamiento. Uno debe evaluar de acuerdo a la evidencia. La terapia médica expulsiva, evidencia 1A, en general, ¿qué tiene evidencia 1A? La tansulosina en cálculos ureterales mayores de 5 milímetros o menores de 10 milímetros. Se ha descrito inhibidores de fosfodiesterasa, pero realmente no tiene mucha utilidad. El tratamiento quirúrgico, solo dejar el mensaje que los de más difícil manejo son aquellos cálculos del polo inferior, que inclusive tienden hasta requerir nefrolitotomía percutánea, dependiendo del diámetro. Si son de mayor diámetro, 1.5, puede requerir esta intervención. Y los del polo superior y medio, en general, también requieren, son complicados, requieren nefrolitotomía percutánea, pero si son menores de 2 centímetros con baja atenuación, se pueden hacer extracción endoscópica. El tratamiento quirúrgico depende mucho de los factores del cálculo y los factores del paciente de base. Esta es la prevención, buena ingesta de líquido, un calcio adecuado, disminuir el consumo de cárnicos, disminuir el consumo de sodio, o sea, de sal de mesa, 2 gramos equivale a 5 y evitar las sodas cáusticas. Este es como un mensaje pues, en cuanto al tratamiento terapéutico. Como grande, cálculos no cálcicos, cálculos cálcicos, ya hemos dicho normocalciuria, hipercalciuria y no cálcicos. Si son normocálcicos, alopurinol, si son excretores, se benefician de aquellos inhibidores de xantina oxidasa, ya sea alopurinol o febuxostat, que también se ha descrito como útil. Hiposcitraturia, citrato de potasio, la tableta viene de 10 miliequivalentes, puede llegar a 20 a 25 miliequivalentes hasta cada 8 horas. La hiperoxaluria, si es primaria, requiere cofactor vitamina B6 o el citrato de potasio, también disminuye la precipitación y la generación o condensación de oxalatos. Si es hipercalciuria, si es aumento del calcio y es hiperparatiroidismo, la paratiroidectomía o sinacalcer, que es un receptor, es un sensibilizador del receptor del calcio. La hipercalciuria con calcio normal, los tiacídicos, clortalidona o hidroclorotiazida entre 25 a 50 miligramos. Y los no cálcicos, el ácido úrico, el citrato de potasio para alcalinización de la orina, la infección en
Para cálculos de Struita se ha descrito el ácido acetohidroxámico, pero tiene riesgo de producir trombosis venosa profunda o freno medular y quizás requieren antibióticos a largo plazo. Y los cálculos de cistina, un medicamento denominado Tiola, que es cuando se demuestra un aumento excesivo de excreción de cistina a nivel de la orina. Finalmente, los mensajes para llevar a casa. La prevalencia de la litiasis renal ha venido aumentando con el tiempo, principalmente pues porque tenemos peores hábitos dietarios y hay un aumento del síndrome metabólico. El oxalato, principal composición en Estados Unidos y en nuestra población, en Reino Unido más ácido úrico, dependiendo del origen tienen alta tasa de recurrencia. Principalmente la hiperoxaluria primaria tiene riesgo de enfermedad renal crónica terminal o aquellos cálculos que no intervenimos en forma adecuada u oportuna nos puede llevar también a lo mismo. Hay que tratar de descartar complicaciones tan severas como infección, que son pacientes que pueden hasta terminar nefrectomizados con pérdida del riñón, y tratar de, si llegan en lesión renal aguda, considerar en qué momento se deben desobstruir. Todo el paciente mínimo debe tener uroanálisis, la función renal es muy importante y el estudio químico del cálculo si podemos obtener el lito. Hay pacientes que requieren algún estudio metabólico y eso nos define el tipo de intervención como describe en la gráfica anterior. La terapia inicial es quitarle el dolor al paciente, mirar si el cálculo fue expulsado y tratar de obtenerlo. Y las medidas nutricionales son bastante importantes, una adecuada hidratación entre 1 a 2 litros, el estilo de vida también muy importante para disminuir riesgos de síndrome metabólico y no hacer restricciones del calcio, sobre todo en enfermedades primarias con trastornos del oxalato. Muchas gracias.